En una ocasión iba un padre con sus 2 hijos rumbo a Jerusalén y en sus brazos llevaban a un cordero. El papá iba platicándoles sobre las fiestas, sobre cómo sacrificarían a ese cordero, porque Dios tenía promesas. Les habló de Abraham, les habló de Moisés, pero sobre todo les dijo: miren al cordero, no se les vaya a escapar. Miren al cordero, les repetía el papá. Los hijos estaban felices porque sabían que era un evento especial. Habrá mucha gente, les contaba su papá. Todos estaremos alabando al Señor, contentos porque hay promesas. Continuaron su camino y el papá les volvió a decir: miren al cordero, no se les vaya a escapar. Cuando entraron a Jerusalén, no era para nada lo que ellos esperaban. No sabían qué era lo que estaba sucediendo. Había soldados romanos. La gente estaba alebrestada. El papá solo les repitió: miren al cordero, no se les vaya a escapar. Empezaron a escuchar los gritos de la gente: ¡fuera con este y suelten a Barrabás! ¡Fuera con este y suelten a Barrabás! ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! No entendían qué era lo que pasaba, ni a quién le estaban gritando. Entre más se acercaron, la gente más apretujaba al papá y a sus hijos, y como pudieron lograron tener un lugar donde se sentían un poquito más seguros mientras veían pasar a los romanos corriendo. Alguna de la gente que estaba ahí trató de explicarles, pero ellos no comprendían qué era lo que sucedía. Voltearon y vieron a un hombre. Al parecer era ese llamado Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal les ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. A lo lejos, el papá por fin logró ver a ese al que le llaman Jesús, a ese al que le gritaban el Rey de los Judíos. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La gente se burlaba y le gritaba: ¿que no eres el Rey de los Judíos? Ahí está tu corona de espinos. Y el hombre estaba ensangrentado, ni aliento tenía. Cayó frente al papá y lo vio y sentía compasión y amor por ese hombre, sin comprender qué era lo que sucedía en su corazón. Lo veía y veía cómo la sangre corría por sus mejillas. Y todos se burlaban de él, todos se reían de él. Pero aquel Jesús seguía viéndolos con amor. Era una cosa tan extraña. De repente un romano le dijo: toma su cruz, ayúdale. El papá no sabía qué hacer. Tenía compasión por él y sí quería hacerlo, y a la vez tenía miedo de hacerlo. No sabía qué hacer, estaba confundido el papá, y el soldado quiso tomar su espada y le dijo: hazlo, ayúdalo. Así que el papá tomó la cruz. Era una cruz muy pesada. Él, que ni siquiera estaba tan golpeado y herido como aquel Jesús, le fue difícil levantarla y caminar el recorrido que faltaba. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, ahí le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero lo más sorprendente fueron sus palabras. El papá nunca olvidará esas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y arriba de su cruz, las palabras que decían: este es el Rey de los Judíos. ¿Cómo este hombre podía pedir que el Padre los perdonara?
después de todo lo que le habían hecho. No comprendía ese papá tanto amor, dar su vida, y entonces comprendió. Y cuando sus ojos por fin fueron abiertos, de repente sintió unas manos. Eran sus hijos. Papá, le decían, perdimos al cordero, no lo miramos como tú nos lo pediste. Perdónanos, papá, perdimos el cordero. El papá los abrazó y les dijo que no se preocuparan. Pero papá, y lo abrazaron también. El papá no podía dejar de ver a ese hombre, porque ahora entendía todo. Ahora comprendía lo que muchos no comprendieron. Y los hijos le preguntaron: papá, ¿qué sucede? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué sucede con esta gente? ¿Qué han hecho? Y el papá les dijo, tomándoles de la mano y con mucho amor: hijos, miren el cordero, porque lo que hoy ha hecho nadie más lo puede hacer. Dio su vida por nosotros, que ni siquiera lo merecemos. Miren el cordero y recuerden esa cruz que nos va a dar salvación. El papá hoy comprendía lo que Jesús había hecho en esa cruz. Que Dios los bendiga, porque también lo hizo por ti y por mí.